Las bendiciones de Dios, y vamos a encontrar esta conferencia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos. Vamos a leer algunos versículos de aquí de este capítulo y vamos a proceder a continuación a desarrollar este tema. Aquí en este capítulo 28, Israel se encontraba en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán y casi enfrente de la ciudad de Jericó. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero antes de que entraran a la tierra prometida, Moisés tenía la responsabilidad y la obligación moral delante de Dios de asegurarse que ese pueblo, que estaban a punto de ser bendecidos por Dios, habían comprendido y habían entendido que para que Dios nos bendiga tenemos que obedecer. Tenía que asegurarse que las condiciones para que Dios nos bendiga necesitan ser cumplidas. La persona que quiera ser bendecida por Dios tiene que ser obediente. Dios no puede bendecir, Dios no es un ser sentimental que de repente impulsivamente, pues me dan ganas de bendecir a Carmelita o a Panchito, o como está llorando esa persona, como es muy pobre, la voy a bendecir. Ese Dios es un Dios que tú te has fabricado en tu mente, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él está limitado a bendecirnos cuando nosotros podemos detener las bendiciones con nuestra conducta inmoral, o cuando no hay obediencia de nuestra parte, o cuando no hemos entendido que Él es un Dios santo y que no podemos caminar con Él juntos si no estamos de la mano de acuerdo con Él. Las bendiciones que ha prometido Dios derramar a su pueblo, repito, no son automáticas, porque Dios no es un robot, no es un ser mecánico que actúe impulsivamente. Él actúa siempre con una razón y con un propósito. Las bendiciones tampoco son el resultado de las emociones de Dios, que surjan en su corazón para bendecir a una persona porque la persona la vio llorando, o porque la persona tiene 10 días ayunando. Dios no es movido por nuestras emociones, ni por nuestros lloros. Dios es movido por nuestra fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible, hagas lo que hagas. Te puedes ir de rodillas a la villa, puedes llorar durante 3 días, puedes ofrecerle ayunos, te puedes golpear la espalda con chicotes, te puedes colgar nopales, puedes hacer lo que quieras. Dios es movido únicamente cuando actuamos en fe. La persona que quiera ser bendecida, para Dios tiene que obedecer, y nosotros sabemos bajo el nuevo pacto, aquí estamos hablando del antiguo pacto, que en Efesios 1:3 dice la Biblia que ya hemos sido, pretérito pasado, ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida ya están, pero en el cielo. Y esas bendiciones que ya son de nosotros es como un banco. Tenemos nosotros que bajarlas, tenemos que apropiárnoslas por la fe. Y esas bendiciones que ya Dios quiere darme, está esperando dármelas cuando yo se las pida y cuando las condiciones que Él me pide hayan sido totalmente cumplidas. Por ejemplo, rápidamente en Juan capítulo 15, Cristo lo dijo con estas palabras. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, Juan 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Qué cosa es el fruto? Sino el producto de la bendición del poder de Dios actuando dentro de nuestra vida. Cuando un árbol produce fruto, es porque el árbol está sano. Por el fruto lo conoceréis. Por el fruto que tú manifiestes en tu vida, el amor que tú tengas a los demás, el gozo que inunde tu ser todos los días, la paz que pueda gobernar tus pensamientos, es una manifestación de que Dios está trabajando en tu vida. ¿Y qué cosa significa esto? Que estás siendo bendecido. Porque no hay mayor bendición que poder tener paz y tener gozo en el corazón. Dice Cristo en el versículo 7, si permanecéis en mí. Vean el sí
incondicional. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y te será hecho. Entonces, antes de pedirle a Dios, Señor, sáname, dame trabajo, dame aquello, ayúdame, asegúrate en esta mañana de que las palabras de Dios, de que la palabra de la Biblia, de que los consejos y los mandamientos de Dios, tú los estás obedeciendo. Que tu relación con tu esposa es, verdad, absolutamente transparente y sincera. Que tu relación con tus hijos, no hay nada que tú puedas, que te puedan acusar de que estás siendo injusto con tus hijos. De que tu relación con tu prójimo no le debes nada a nadie. Y a los que le debes, estás tratando de pagarles a tiempo. Asegúrate que la relación a tu alrededor esté bien para que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a encontrar un mejor trabajo. Ayúdame y bendice a mi matrimonio o bendice a mi esposo. Asegúrate que obedeces a tu esposo. Asegúrate que estás amando a tu esposa con amor sacrificial. Asegúrate que estás respetando y honrando a tus padres y obedeces a tus padres antes de que le pidamos nada a Dios. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pídanme lo que quieran y les será hecho. Y dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Regresamos a Deuteronomio y vemos pues entonces que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento las bendiciones son condicionales. Las bendiciones son condicionales. No son inmediatamente automáticas hasta que llenemos ciertos requerimientos. Dice Deuteronomio, versículo 1 en adelante, acontecerá que si oyeres, que si escuchas, que si pones atención, y a los que les interese la palabra hebrea para oír es obedecer. En otras palabras, si ustedes obedecen, pero para obedecer tenemos que oír. Y para oír tenemos que poner atención en este momento en lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Entonces Dios nos manda en primer lugar que cuando oigamos la palabra de Dios estemos concentrados. No estés pensando ahorita en tu lavadora, en tu novio, en tu trabajo, en que si te pagan mañana, en que si no te pagan. Concéntrate ahorita en lo que Dios te está hablando. Y estas palabras que tú estás oyendo de la Biblia son espíritu y son vida. Y van a entrar a tu vida y van a obrar una transformación que te van a dar paz y sabiduría para saber qué hacer mañana, qué hacer hoy en la tarde, cómo responder al problema que estás enfrentando, porque no podemos enfrentar los problemas si no tenemos paz. Si estás acelerado y nervioso y ansioso y angustiado, no puedes ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere primero que le pongamos atención, que nos concentremos en lo que le está diciendo, porque es lo más importante para nuestra vida. Y si nosotros hacemos eso, dice la Biblia, y guardamos y ponemos por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es increíble porque las naciones están compuestas por familias. Las familias están compuestas por personas. Si la familia está bien, bendice a la nación. Si la familia está mal, no hay ninguna esperanza para ninguna nación. Todos los imperios de la antigüedad, los babilonios, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, fueron derribados por la inmoralidad. Las familias se comenzaron a corromper y a dividir. La inmoralidad vino entonces, vino el homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los padres abandonaron el puesto de liderazgo. Las mujeres comenzaron a rebelarse contra el liderazgo del varón y la nación se derrumbó. Y ahorita tenemos a un México delante de nosotros que no tiene un problema económico, que no es un problema educacional, que no es un problema político, es un problema moral. Y cuando una nación responde y nosotros podemos ser una luz, cuando comenzamos a responder que es lo que Dios quiere, la moral en nuestras vidas, en nuestra familia, el gobierno comienza a cambiar y comenzamos nosotros a transformar el rumbo de nuestra nación. Aquellos que crean que el problema en México es político y que es económico, ¿verdad? Han perdido totalmente de vista la palabra de Dios. El problema siempre de una nación y de una familia es moral. No es que te falte dinero, tienes un problema moral. No es de que no creas en Dios, no crees en Dios porque no te conviene creer en Dios. Porque tu problema moral te impide creer en Dios.
Entonces tenemos siempre que ir a la raíz. Si tú vas con un psiquiatra y un psicólogo, te va a dar consejos del mundo, te va a dar consejos terrenales, te va a dar consejos de los hombres, no te va a ayudar para nada. Pero si tú vienes a la palabra de Dios, vas a escuchar la voz de Dios y vas a saber que más adentro de tu psique y de tu mente hay un problema espiritual en tu vida. Siempre tenemos que atacar la raíz. Y el hacha ya está puesta a los árboles, y todo árbol que no dé fruto será derribado. Dice pues Dios que lo primero que Él hace es exaltarnos sobre las naciones. En Proverbios 14, versículo 34, Salomón escribió: la justicia engrandece a la nación. Escúchenlo, señores políticos. La justicia engrandece a una nación, mas el pecado es afrenta o reproche o vergüenza de las naciones o de los pueblos. Para que Dios pueda bendecir a México y pueda bendecir a Estados Unidos y pueda bendecir a Guatemala o Honduras, tiene que haber justicia. Y el resultado de la justicia es la paz. No puede haber paz si antes no hay justicia. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es el producto o el resultado de la justicia. No puede haber paz hasta que no haya justicia. Y si no hay justicia, no puede haber paz. La justicia engrandece a una nación. Vemos pues que no es coincidencia ante estas declaraciones de la Biblia que los Estados Unidos de Norteamérica hayan sido establecidos como la única nación en los últimos 200 o 300 años con la palabra de Dios. Ahorita, desgraciadamente, los Estados Unidos de Norteamérica han comenzado delante de todos nosotros a ser derribados y están perdiendo ya la supremacía política, económica y militar en el mundo, tal como la Biblia lo profetizó. Israel bajo David y bajo Salomón fueron exaltados como nación porque siguieron a Dios. Estados Unidos siguió a Dios después de la Segunda Guerra Mundial y de hace 55, 60 años para acá ha sido la nación mejor vestida, la más poderosa militarmente, en todos los sentidos, con las mejores ciudades, con las mejores carreteras. En todo el sentido fue bendecida Estados Unidos. Todo el mundo quería irse a Estados Unidos. Nadie se quería venir a México, nadie se quería ir a Rusia, porque todos buscan Estados Unidos porque creían que era el sueño americano. Y cuando Estados Unidos se comenzó a partir de la palabra de Dios y abandonar la palabra de Dios, ahorita están bajo un juicio muy grande de Dios. Y hay un poco remanente ahorita en Estados Unidos de Norteamérica, pocos cristianos por todos lados que permanecen fieles al Señor. Por eso no ha juzgado Dios a Estados Unidos todavía. Pero si Dios no juzga a Estados Unidos, va a tener que perdonar a Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, en el versículo 3, bendita entonces será la ciudad y bendito tú en el campo. Todo esto vendrá como el resultado de la obediencia a Dios. Las bendiciones de Dios vienen inmediatamente a nuestra vida cuando obedecemos sus mandamientos. Y estas bendiciones que Dios nos quiere dar para que seamos benditos en la ciudad y en el campo y para que vengan sobre nosotros, nunca estas bendiciones son para que las guardemos. Síganme con mucho cuidado. Abraham, ven para acá. Te he escogido como el primer varón para que seas la semilla de donde van a salir un árbol grandísimo que se va a llamar Israel. Pero no solamente es para Israel mi bendición y mi propósito contigo. Abraham, quiero que de ese árbol que sea Israel pueda ser bendición a todas las naciones. Abraham, te bendigo para que tú seas bendición a los demás. Si Dios me bendice a mí con gozo y me bendice con paz, o me bendice con dinero, o me bendice con prosperidad, es para que yo pueda entregar eso a los demás, para que yo le pueda comunicar a mi esposa gozo y paz y no amargura. Porque todos nosotros o estamos bendiciendo diariamente a alguien o estamos maldiciendo a alguien. La actitud tuya con la que te levantas como oso Godzilla engreído y desde la mañana comienzas a maldecir a tu esposa, maldecir a tus hijos, maldecir a tus hermanos, maldecir en el trabajo, en el periférico. Al llegar de tu trabajo llegas como energúmeno. Estás maldiciendo. ¿Por qué? Porque dentro de ti tu actitud no te permite tener paz. ¿Por qué no te levantaste con paz? Porque no te levantaste buscando al Señor,
antes que cualquier cosa. Pero si tú te levantas cantando y alabando, comienzas desde que te levantas a bendecir a tu esposo, a tu sirvienta, al lechero, a la que te trae las tortillas, al panadero, al abarrotero, a tus hijos, al taxista, al de la ruta 100. Comienzas a bendecir al que se sienta junto a ti, le haces una sonrisa, bendices a todo. ¿Por qué? Porque el rostro alegre hermosea el rostro, pero la cara de Godzilla amarga a cualquiera. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Las bendiciones que Él nos da son para todos. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 14, Gálatas 3, 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjense cómo Dios extiende la bendición hasta el Nuevo Testamento a través de Abraham. Para que la bendición en Cristo Jesús de Abraham alcanzara a quienes, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser la bendición de la semilla que iba a venir. ¿Quién es la semilla? Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la semilla santa de Dios. Y en ese momento somos partícipes de las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y si Dios bendijo a Abraham en todas las cosas, es como un ejemplo porque Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo también. Para que lo que recibió Abraham lo veamos como el padre de la fe, como un ejemplo para todos nosotros que somos hijos de la fe, podamos heredar las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham. Regresamos a Deuteronomio y dice el versículo 4 y 5. La segunda bendición. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vajas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Vemos en primer lugar la fertilidad. Dios nos quiere dar hijos. Y no solamente nos quiere dar hijos, y no es una maldición cuando alguien tiene un hijo con síndrome de Down. Porque nosotros creemos que si un niño nace bonito y guapo, o una niña linda y güerita y con ojos azules, es una bendición de Dios. Eso es herencia. Pero cuando un niño, ¿verdad?, nace con un síndrome de Down, mucha gente dice, es que si él no está bonito y no está consciente en sus 5 sentidos, él no puede ser una bendición. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando esos niños nacen totalmente benditos por Dios, porque nunca serán culpables nada de lo que hagan. Nunca serán culpables de sus pecados, porque no son conscientes de lo que ellos están haciendo. Son como angelitos. Y cuando tú comienzas a criar a un niño con un síndrome de Down, comienzas a criar un angelito. Y es una bendición enorme para los hogares y para los padres cuando tienen ese angelito. Muchos tienen un perro, pues el perro tampoco es responsable por sus pecados, ¿verdad? Ni el perico, ni la cotorra que tienes, ni el gato que tienes. Pues en lugar de un animal tienes a un ser humano que no es responsable y él no tuvo la culpa de nacer así. Entonces ese niño se puede convertir en una bendición desde la perspectiva en que tú lo puedas observar. Pero Dios quiere bendecirnos, ya sea que tengas este niño o otro niño que tenga toda la vida que estar en una silla de ruedas, ¿verdad? Y que vi en la televisión hace poco un niño que nació, que se recibió de abogado, no podía ni moverse, creo que nació con parálisis y con hemiplegia, así que nació con esclerosis múltiples, etcétera, etcétera, y tiene 28 años de edad, es un abogado, fue a la universidad y en su silla de ruedas con la computadora, y a pasar con la computadora, nada le impidió desarrollar su cerebro. Entonces, él estaba limitado físicamente, pero en su cerebro lo tenía totalmente despierto y ahora tiene el título de ser abogado. Entonces, todos estos ejemplos Dios los escoge para avergonzar a los sabios, para darnos cuenta que nada puede detenernos si nosotros confiamos y creemos realmente en el poder de Dios. Vemos en el Salmo 127 lo que la Biblia nos dice respecto a la familia. Versículo 3, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, estima es la palabra sacar en el hebreo, que significa recompensa. El fruto del vientre es tu recompensa, tu precio o tu premio que Dios te da. Y si tú no has podido tener un niño y no nació el niño y un aborto, no
deliberado ni producido por ti, sino porque el niño, por lo que sea, se murió dentro del vientre o algo le pasó al niño, ¿verdad? No te desesperes o no se pegó bien a la placenta, etcétera, etcétera. Espérate al segundo o al tercero, Dios te va a bendecir. Dios te quiere bendecir en tu fruto porque Él ha destinado que nuestra semilla sea bendita en la otra vida. Yo todos los días y mi esposa le oramos a Dios, nuestra descendencia será bendita y tú has escogido nuestra descendencia para bendecir la tierra. Y aunque muchos de nuestros hijos ahorita no parecen que están entregados al Señor, la promesa de Dios permanece. Si tú me oyes, si tú me obedeces, si tú sigues en la santidad, déjame los resultados a mí. Yo te he prometido y te lo voy a dar. Como Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te daré un hijo. Vemos también que dice el versículo 4 de Deuteronomio 28, bendeciré el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. O sea, la bendición en cuarto lugar sobre nuestro trabajo. Aquí se refiere a las cosechas, o sea, al ingreso que recogemos por nuestro trabajo, que solo puede ser bendecido cuando nosotros somos bendecidos por Dios. Si yo tengo un aumento en mi salario de 10,000 pesos más mensuales y mi vida no está de acuerdo ni está caminando con Dios, esos 10,000 pesos no me van a bendecir. Aunque yo crea que los necesito, cuando yo los tenga, los voy a malgastar. Voy a hacer un uso indebido de ese dinero. No voy a disfrutar los aumentos que me den de sueldo, porque para que podamos disfrutar lo que tenemos, necesitamos la bendición de Dios. Si no tienes la bendición de Dios en tu vida, puedes tener un Mercedes-Benz, puedes cambiarte al Pedregal de San Ángel, puedes irte a las lomas del Pedregal, a lo que tú quieras, puedes tener el mejor coche, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que tú disfrutes lo que tienes, hay un grande, grande abismo. Porque hay un mal, dice Eclesiastés capítulo 6, a quienes Dios les da todo lo que su alma desea. Y tienen coche, y tienen casa, y no les falta nada. Pero Dios no les da el disfrutar lo que tienen. Porque para que disfrutemos lo que tenemos, tenemos que tener la bendición de Dios. Dios quiere bendecir tu trabajo. Dios quiere bendecir todo lo que tú haces para que tú lo hagas con honestidad y con diligencia y con integridad. Dice en el Salmo 126, versículo 6. Por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas bien tarde a reposar. O sea, ¿cuántos de ustedes creen que por tener 2 trabajos o 3 trabajos van a salir adelante? Por demás es, dice Dios, que trabajes todo el día como un burro, que comas como caballo y que duermas como un oso. Y que comas además de todo el trabajo que haces todo el día, comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Es aquel quien tiene la bendición de Dios que puede descansar y dormir tranquilo. Ahorita en Estados Unidos hay un fenómeno tremendo. En 1950 el 4 o el 5% de las mujeres trabajaban. El 4 o el 5% de las mujeres en 1950 trabajaban en Estados Unidos. Ahorita son casi el 90%. Estados Unidos es una nación donde él va a trabajar y ella va a trabajar porque no les alcanza el salario de uno solo. Porque no les alcanza el salario porque ya están acostumbrados a vivir en un nivel más allá de lo que ganan y necesitan un buen coche, necesitan una buena casa y para alcanzar eso necesitan los dos que trabajar. ¿Cuál es el precio que están pagando por tener bienes materiales? El sacrificio de sus hijos. Criándose en guarderías, criándose con babysitters, con niñeras, con nanas, y los niños creciendo desorientados, llegan a la casa, no están sus papás. Ellos los dos, lógico, llegan en la tarde, ¿verdad? Cansados a las 5 o 6 de la tarde, no quieren saber nada, no quieren oír de gritos de niños, mandan una niñera, piden una pizza por teléfono, la televisión y se duerman, ni relaciones sexuales tienen porque están tan cansados los dos que ya hasta el sexo se perdió en el matrimonio. Y ese es el precio de una nación que ha tratado de querer vivir confortablemente. Y ese es el sueño americano que mucha gente tiene y que no se dan cuenta. Ahora que estábamos mi esposa y yo la semana pasada viendo el increíble desempleo en Estados Unidos,
¿Saben ustedes que al llegar a México, yo voy al aeropuerto y veo aquí a los paisanos, uno vendiendo chicles, el otro tamales, el otro perritos ahí en la esquina, el otro globos, el otro se sube con payasito y echa fuego por la boca y no nos morimos de hambre. Pero en Estados Unidos alguien pierde el trabajo y no tiene de qué vivir en la calle, porque a fuerza son trabajos todos de oficina. Y en el campo están nuestros paisanos. Así que en Estados Unidos alguien pierde el trabajo y no tiene más que ir a pedir la ayuda que da de beneficencia nacional el gobierno federal para poder sostenerse durante 3 o 4 meses. Pero aquí en México perdemos el trabajo, vendemos tortas ahí, hamburguesas, tacos, buñuelos, brincamos como payasos en la calle, echamos fuego con la boca, ¿verdad? No nos detiene nada, o sea, no sabemos ni cómo, pero sacamos para el chivo. Y esto es una bendición que nosotros no hemos podido ver. Allá no se imaginan, se están suicidando. ¿Por qué? Porque se les acabó, se les cerró el mundo. A nosotros no se nos cierra el mundo. Yo recuerdo muy bien cuando comencé mi ministerio en Acapulco, que no teníamos para nada. Comíamos los mangos que arrancábamos de los árboles de nuestra casa. Comíamos los peces que pescaba yo ahí en el mar enfrente de la casa, en Acapulco, en Mocimba, que vivíamos. Y de lo que nos daban los inditos y los indígenas de propinas, de que me daban una gallina por predicar el domingo, o me daban un pollo por predicar una campaña evangelística, ¿no? Y ya llegaba yo a la cocina y a desplumar el pollo y la gallina y cortarle, desangrarlo y comenzar a cocerlo, destriparlo y destapar los peces y todo. Pero es la forma maravillosa de vivir, pero éramos felices, teníamos mucha paz. Y no estaba ambicionando nada más que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Dios quiere bendecir tu trabajo, no importa el que tú tengas. Pero si tienes un buen trabajo y no tienes la bendición de Dios, eres una pobre criatura, miserable, desnuda y alejada de Dios. Dios quiere bendecir nuestra comida. Versículo 5, Deuteronomio 28. Bendita será tu canasta y tu arteza de masar. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase, Señor, tu voluntad en los cielos y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo mañana. ¿Eso dice tu Biblia? Gracias por lo que dánoslo hoy. O sea, Dios quiere que nosotros diario seamos agradecidos por esos totopitos y esos frijolitos y esa birria y ese chivito y lo que estás comiendo, los cornflakes, que le demos gracias a Dios. Cuando Dios ve nuestro agradecimiento por lo poco, lo mucho que tengamos en nuestra comida y no nos olvidamos de dar gracias por los alimentos, Dios nos bendice. Pero cuando llegas a los alimentos, gracias por eso, guarda el hueco de tu mano, dáselos a los que no lo tienen. En nombre de Jesús, saca tu estampita. Cómprate un perico, grábale que dé las gracias y a Dios le llega igual lo que dice el perico que lo que dices tú. Cuando perdemos la pasión de decirlo con el corazón, nos estamos volviendo religiosos. Que de veras te embargue Padre, gracias Dios mío, bendice, gracias por estos hijos que tengo, gracias por esta petate donde estamos comiendo, Señor, gracias por este pozolito que tenemos, por la vida. Oh Dios, bendice estos alimentos y bendícelo, Señor, porque te damos gracias, porque por ti podemos seguir vivos en el nombre de Jesús. El agradecimiento trae bendiciones a la vida del cristiano. Dice la Biblia que nosotros debemos depender y decirle a Dios diario, ¿verdad? Busca, Señor, tu reino para que tú me des lo que sea. Dios le dio al pueblo de Israel leyes para la comida. Era tan importante para Dios que los judíos supieran qué comer, que les dijo: no coman grasas, no coman conejo, no coman langosta, no coman camarones, no coman cosas no coman puerco. Y pasaron miles, cientos de siglos y la ciencia descubrió que el puerco tiene triquina, que tiene cisticercosis, tú te tomas un chicharrón que tenga una triquina o cisticercosis y no te la acabas. Se te pone la cabeza así, ¿verdad? Como globo. Y posiblemente hasta la muerte puedas llegar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio alimentos para poder comer, para que podamos disfrutarlos. Y después se descubrió en los 80s que el puerco y las carnes tenían colesterol. Una sustancia que es como un veneno
que es como una tubería de las arterias que bloquea la arteria y la sangre ya no sube al el corazón. Cuando bombea la sangre, ya el corazón no tiene la fuerza porque algo lo está deteniendo. ¿Y qué pasa con el corazón cuando ya no puede bombear porque están tapadas las tuberías? Vienen los ataques al corazón, los ataques cardíacos, porque se obstruyen las arterias y comienzan los ataques al corazón, comienzan los problemas de taquicardias, comienzas con problemas cardiovasculares porque estás lleno de colesterol en tus venas. ¿De dónde? De tantas papitas, pizzeroles, churrumais, Coca-Colas, refrescos, pizza, cenas una pizza así con pepperoni hasta las 11 de la noche, el marrano que te comiste ayer también en el desayuno, etcétera, etcétera. Dios pues quiere bendecir nuestra comida. Entonces tenemos que aprender, nosotros los cristianos tenemos que aprender a entender algo. No todo lo que tenemos a nuestro alrededor es para nosotros. Yo tengo una esposa y no todas las demás muchachas bonitas son mías. No son mías, son de mi prójimo. Ella, mi esposa, es mía. Yo no tengo por qué buscar otra mujer, porque al ver otra mujer yo estoy avergonzando a mi esposa. Estoy trayendo maldiciones a mi matrimonio cuando trato de poner mis ojos en otra persona. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, ama a tu esposa como a ti mismo. Es tu prójimo más cercano a ti. ¿Quieres que bendiga tu matrimonio? No tengas los ojos llenos de adulterio. No veas a otras mujeres. Cuando te sientes a comer, no todo es para comer. En el menú del restaurante, ponle un cuchillo a tu garganta. Esto puedo, esto no puedo. Tengo más de 40 años, voy a evitar grasas, voy a escoger ensaladas, verduras, cosas sin grasa, etcétera, etcétera. Voy a pedir mejor un agua, le exprimo un limón con un poquito de azúcar de dieta en lugar de una Coca-Cola. Y comienzas a usar la inteligencia y Dios te está viendo que lo estás haciendo porque quieres tener salud, quieres tener energía, no quieres llegar a los 40, 50 años como pareces viejito de 70 años a los 40 años. Hay muchachos de 35, 40 que ya parecen viejitos, ya no tienen energía, ya no tienen nada, y con la panzota así de por acá, colgándoles a los 40 años de edad. Es una vergüenza eso. ¿Cómo podemos creer que Dios nos puede bendecir? Y venir a decirle a Dios, bendice mi sanidad, dame salud al Señor. Póngame aquí su mano, hermano, mis intestinos. Esto es lógico, ¿verdad? Es lógica elemental. Tenemos que pensar con sabiduría y saber que Dios nos quiere bendecir si nosotros usamos un poquito la inteligencia que Él nos ha dado. Vemos también el versículo 6 que Dios quiere bendecir nuestras actividades. Bendito tu entrar y bendito tu salir. Esta bendición la necesitamos al salir a la calle todos los días, al viajar en el viaducto, al viajar en el periférico, al irnos por la carretera, al subirnos a un camión, al subirnos a un avión, al ir y al salir de nuestro trabajo, al regresar de la escuela, al ir al club. Necesitamos la bendición de Dios. Dichosos los que antes de arrancar su carro, Padre, en el nombre de Jesús, guárdame de accidentes, guárdame de todo mal en el periférico, guárdame al subir al avión, guárdame al subirme principalmente en la ruta 100. Ahí sí necesitas hasta triple persinada. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:14, perdón. Moisés le dijo a Dios, ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, versículo 14, dame tu presencia. Y le dijo el Señor, mi presencia era contigo. Necesitamos la presencia de Dios cuando nos subimos al coche, cuando te subes a la motocicleta, cuando te subes al patín del diablo, cuando te subes a la bicicleta. No importa a dónde vayamos, dice Dios, te bendeciré tu entrada y tu salida. Tu entrar bendito será y bendito tu salir. Necesitamos saber que esta es la bendición de Dios todos los días. ¿Se la pides tú? O te subes, ¿verdad?, al coche y ¡rum!, te arrancas y por aquí, por allá, y te subes a la ruta 100 y te subes al camión y te vas en el periférico y tienes no sé ni cuántos días. No bendeciste el desayuno, no bendeciste tu coche, no bendeciste tu subida, no bendeciste tu entrada. Al ir de tu casa, Padre, yo le digo a Dios todos los días, Padre, Señor, bendice a mi esposa y a mis hijos, que tu bendición sea sobre mi casa, Señor. No estoy en mi casa, quiero que los bendigas y los guardes hoy, Señor, conforme a tus fuerzas serán tus bendiciones. Esta es la vida de un cristiano, esta es la vida que Dios anhela que tengamos nosotros, que estemos continuamente apropiando las bendiciones que ya son nuestras por medio de la fe. Versículo 7, la bendición sobre nuestros enemigos.
Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. No cabe duda que todos tenemos enemigos. No hay nadie que pueda decir que no tiene enemigos. Porque es lógico que siempre habrá alguien a quien le caigamos gordo. Siempre habrá alguien a quien no le caigas bien. Siempre habrá choques de personalidades o, como dicen actualmente, personas con las cuales no haces química. Esto es lógico absolutamente. Y de ahí vienen envidias, vienen celos, murmuraciones, calumnias que tienen por causas diversas porque les caes mal. Y mucha de esa gente le caes tan mal que están hasta planeando hacer algo en contra de ti. Y como nosotros no sabemos cuánta gente está planeando detrás de nosotros algo contra nosotros, el único que nos puede salvar es Dios. Porque Él nos dice: yo soy tu escudo y tu galardón. Te quiero bendecir y te quiero guardar y proteger de tus enemigos, si tú obedeces mi palabra. Miren lo que dice Isaías 41. Versículo 10 al versículo 13. Isaías 41 del 10 al 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere que erradiquemos el temor de nuestra vida y que te acuestes como un angelito en paz. Nadie te va a asaltar en la noche, nadie te va a robar, que te subas a tu carro en paz. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Que no nos desanimemos, que no nos desmayemos, porque Él nos va a esforzar cuando no tengamos fuerza, porque siempre, 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 siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar y siempre nos va a guardar. Versículo 11, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿A quienes Dios bendice de esta manera? A los que guardan su palabra y escuchan sus mandamientos. A los que viven en la Biblia, a los que oran diario, a los que piden bendición, a los que guardan su corazón más que todas las cosas, porque aquí sana la vida, los que están viviendo una vida limpia, los que están pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, los que en sus pensamientos están gobernados y no están aquí y amargura y pensando mal hacer y vengarme. Esas personas no pueden tener la bendición de Dios. Las neuronas se bloquean espirituales y Dios quiere que todo lo que sea justo, todo lo que sea bueno, todo lo que sea digno de alabanza, que en esto pensemos. Que no seas mal pensado contra las gentes. Si alguien piensa mal contra ti, déjalos. Tú piensa bien de todos. El amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo espera, no guarda rencor. Dios quiere que tú descanses en Él y que Él sepas que Él se encarga de tus enemigos. Que no tienes que estar preocupando cómo vengarte. Déjame a mí la venganza, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque estás amontonando con estas acciones el juicio más rápido sobre su vida. Ascuas de fuego, que es juicio sobre su vida, si tú le pagas bien por mal y no mal con mal. Si tú pagas a alguien mal con mal, haces más grande el fuego de la chimenea y le atas las manos a Dios para que intervenga en tu vida. La bendición sobre nuestro salario, dice Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pongas tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una de las más grandes bendiciones descritas aquí es que no importa el salario que tengas, nos va a alcanzar. Porque te vuelvo a repetir, muchas veces no es el hecho de que si tú ganas más. Muchas veces si ganas más, vuelvo a repetir, y tu vida no está paralela y caminando a la luz de la santidad y de la justicia de Dios, lo que ganas no lo vas a disfrutar, no vas a encontrar bendición, hasta maldiciones te pueden traer a tu vida más dinero. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, 1 Timoteo 6:10, estemos contentos con eso. Pero ¿por qué no te alcanza? Porque no tienes la bendición de Dios. ¿Por qué no disfrutas lo que tienes? Porque quieres más.
El que quiere enriquecerse caerá en tentación y en lazo. Ahorita está de mucha fama la famosa doctrina herética, porque es una herejía de la prosperidad. Lo vamos a ver más adelante. Donde Dios quiere que todos seamos ricos, que si tú mandas una ofrenda te van a hacer millonario y Dios te va a bendecir con dinero. Y si tú le mandas a ese predicador tal cosa, un cheque de $100, las bendiciones de Dios caerán sobre tu vida, las maldiciones se van a quitar, porque ese predicador tomó el lugar de Jesucristo ya y del Espíritu Santo. Y la iglesia se está tragando y comiéndose todo lo que están escuchando por televisión y por radio y por todos lados. Pero eso es la venta de las indulgencias. Así cayó Roma, vendiendo la salvación. Imagínense nada más. Pero vamos a ver eso más adelante. Dios quiere bendecir tu salario. Dios quiere que tú sepas claramente, ¿verdad?, que te puede alcanzar con todo, siempre y cuando recuerdes cuál es la condición para esto. Primera de Corintios 16. En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto, ya no hay ningún límite. Ya Dios no nos dice, dame tal cantidad, o el 12% o el 15%. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre. Para que nosotros decidamos cuánto merecen las bendiciones que Dios me ha dado, darle yo a su reino. Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hagan ustedes de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad, lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces, lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios, o el 15%, el 20%. Vendí un coche, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que darle, apartar algo a Dios, y eso mi corazón lo voy a decidir. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias, ¿verdad? Y ofrenda el miércoles y ofrenda el jueves, etcétera, etcétera. Pero si entregaban el diezmo o entregaban la ofrenda el domingo, ya no tenían que recoger ofrendas especiales, porque a la iglesia alcanzaba para sostener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro. Cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie te persuada, que nadie te convenza, que lo que estés dando algo sea de tu corazón, nazca de ti. Y no como ahora, ¿verdad? Que se tratan de, y si tú das ahorita va a caer sobre ti la bendición y te va a pasar esto y esto y esto y aquello. Y oímos, ¿verdad?, que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo, hasta los huaraches te quitan. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende. Y hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario, cualquier negocio, cualquier trabajo en que tú te involucres, Dios lo va a bendecir a la larga. Escúchame con cuidado. Si tú pones un puesto de tacos o un puesto de quesadillas aquí en la esquina, no esperes a los 3 meses tener un McDonald's. Ni esperes tampoco, ¿verdad?, ya tener un gran Oxxo, cadenas de tacos por todos lados. A la larga, con tu honestidad y con tu integridad en el manejo de los negocios y en la forma como tú le estás dando a Dios, como tentan tus entradas, Dios te va a prosperar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y has llorado y has sufrido y le estás entregando a Dios las semillas, pero vas a regresar con gozo y Dios convertirá en una cadena de tiendas tu taquería, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá también. Esta es la ley de Dios. Dios no puede prosperar a nadie que sea avaro. Acuérdense el cuento que les conté de una muchacha que en la iglesia, cuando estábamos comenzando aquí en México la iglesia, que llegó y me dice, hermano, hay una señora muy pobre pidiendo dinero en la salida de la iglesia. Dígame, tráigame a la señora. Y llegó la señora y le dije, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, yo soy lavandera, hermano. Y le dije, ¿cuánto cobra por lavar? Y me dice, $1 por los pantalones. Esto fue hace como 18, 20 años. $1 por la camisa, $1 por el pantalón. Y le dije, ¿y cuánto le da usted a Dios del diezmo? Y me dice, ¿diezmo? Me dice, pues si gano 10, 15, 20 pesos, ¿cómo quiere que le dé a Dios?
Le dije, pues sabe una cosa, a muchos aún lo que no tienen, lo que tienen les será quitado. No es la voluntad de Dios que usted ande pidiendo dinero. Si usted cobra un peso, dele 10 o 15 centavos, apártelos y guárdelos para Dios. Y dé por lo menos un peso de cada 10 pesos, de 20 pesos, 2 pesos. Comience con el 10% y vaya subiendo. Pero si ve Dios en usted, que usted confía en Él, al darle a usted lo que Dios le pide, Dios la va a bendecir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que nada más los ricos son avaros? Hay pobres que son peor de avaros que muchos ricos. Tú puedes ser un pobre, avaro y codicioso. Y por eso nunca vas a salir, como decía mi abuelita, de perico perro. ¿Por qué? Porque aún lo poquito que tienes, no lo compartes ni lo entregas a la obra de Dios. Dios quiere bendecir tu salario. Y en penúltimo lugar, Dios quiere bendecirnos también con prosperidad. Versículo 11 y 12, Deuteronomio 28. Y Jehová hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, bendecir tu obra en tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Quiere Dios que seamos prosperados? La respuesta es absolutamente sí. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Sin embargo, Dios no puede prosperar a los rebeldes y desobedientes. Y cuando Dios prospera a los rebeldes y a los obedientes, no es para bendecirlos, métetelo en tu cabecita. El hecho que veas a tu compadre que no diezma y que mujeriego, borracho y parrandero, ya trae 2 carros, etcétera, etcétera. El hecho que veamos nosotros que la gente tiene bienes materiales no siempre implica bendición de Dios. No caigamos en esa trampa. Los apóstoles, Cristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pablo también, ¿verdad? Sufría y a veces hambre y a veces sed. Esa no es la prosperidad que Dios quiere. La prosperidad que a Dios le interesa es nuestra prosperidad espiritual, principalmente. Que lo que tengamos, los frijolitos que tengamos, los disfrutemos. El bochito que tenga, lo disfrute. Dando mi bochito, chuco, pero lo disfruto y voy contento a todos lados donde voy. Que lo que estés haciendo, que vamos a Acapulco, pues nos dormimos en la playa, pues en la playa, pero rico, hay a la luz de la luna, no podemos para pagar el hotel, pero hay muchas familias que se van, llevan hasta sus sleeping bags en la playa, duermen ahí en la playa, etcétera, etcétera. No los detiene nada ni nadie. No lo podías creer que hasta Puerto Vallarta se van con 500 pesos en la bolsa. Porque Dios de alguna manera les da sabiduría para saber vivir. Eso no lo hacen los gringos ni de chiste, ni los europeos tampoco. Es algo que pertenece a nosotros, que podemos en cualquier lado, como decía mi abuelita, echarnos en el petate. Dios quiere pues que nosotros entendamos que Él no puede bendecir a los rebeldes. Dios quiere bendecirte a ti, prosperarte a ti, para que con la bendición de la sabiduría sepas qué hacer con ese dinero. Porque si ese dinero te cae en las manos y ese dinero aquí en tus manos, tú no sabes qué hacer, lo vas a mal invertir. Porque si eres un avaro, ese dinero con trabajos el diezmo le vas a dar a Dios. Lo vas a comenzar a guardar para ti y a la larga vas a sufrir y vas a descubrir que ese dinero no lo puedes disfrutar. Y te puede entrar 1,000,000 de pesos más y no disfrutas lo que tienes, porque necesitas la bendición de Dios. Dice la Biblia que nosotros necesitamos, cuando recibamos bendición de Dios material, tener la sabiduría para saber en qué utilizar el dinero. Y el dinero nos lo da Dios para invertirlo, ¿verdad? En el reino y para bendecir y para tener orfanatorios y mandar misioneros y hacer cosas, ¿verdad? Allá a la iglesia en Toluca, vayan a ver ahora el Congreso Varones el 20 y 21 de noviembre. Hemos levantado una iglesia ya tremenda, preciosa la iglesia en Toluca. Y hemos invertido cantidad de dinero, pero todo ha sido la inversión del pueblo de Dios. Aquí todavía este lugar no lo podemos comprar todavía rentamos aquí este lugar. Rentamos en el sur, rentamos en lo más verde, rentamos en Santa Fe, porque le damos el 50% de lo que entra a nosotros al sostenimiento de obreros. Otras iglesias usan ese dinero para levantar palacios y no tienen obreros, ni tienen pastores, ni tienen misioneros. Pero yo siempre he creído, desde que me llamó el Señor,
que lo principal es sostener obreros. Y si nos sobra, compraremos algún lugar. Y hasta este momento nunca nos ha sobrado. Hemos vivido exactamente con lo que tenemos y seguimos rentando. Y si viene el Señor, pues que este lugar se lo lleven, ¿verdad? No es de nosotros. Así que no nos preocupa. O si viene un terremoto tampoco, ¿verdad? Porque ya los dueños van a ser los que van a pagar por el lugar. Entonces tenemos que estar contentos con eso y no un edificio con cortinas persas y candelabros franceses y esto y el otro. Y como una iglesia que van a hacer ahorita en Dallas de $130 millones en el centro. Una iglesia de $130 millones en el centro. Yo le mandé la semana pasada, cuando le comenté a mi esposa, me dice mi esposa, mándale un correo al pastor y nada más pregúntale cuántos misioneros sostiene. O sea, si ustedes tienen $1,000 millones, gloria a Dios porque es el diezmo, ¿verdad? De $1 millón, sí, perdón, de $1,000 millones, 100 millones. Pero si ustedes tienen 300 millones y están invirtiendo el 35% en construcción, ustedes están mal delante de Dios. Porque a Dios le interesa mandar obreros y levantar obreros y sostener misioneros. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Nunca dijo vayan y construyan iglesias. Si nos alcanza, lo hacemos. Y si no, nos seguimos arrejuntando debajo de un guamuchil. Dios quiere pues bendecirnos y Dios dice en Josué 1, 8 y 9. Si de día y de noche meditas en mi palabra y haces conforme a todo lo que yo te diga, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me gustaría que cuando predicadores prometen prosperidad a la gente, le digan las condiciones para la prosperidad. Eso nunca lo mencionan. Ellos te dicen, mándame dinero y serás prosperado. Con Dios no se hace negocio. Dios te dice, sométete a mi ley, vive una vida santa, sé íntegro en tus negocios y en tu vida y en tu honestidad y yo te voy a prosperar. Porque cuando yo te prospere, tú vas a ser una bendición como lo fue Abraham a muchas familias alrededor. Pero si yo te mando ahorita dinero y te prospero, se convierte en una maldición. Porque no vas a saber qué hacer con ese dinero. Te va a hacer más avaro el dinero y más codicioso de lo que tú tienes. Y terminamos en el versículo 13 y 14. Dice Deuteronomio, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo. Si obedeces los mandamientos de Dios que yo te ordeno hoy, y si no se apartas de todas las palabras que te mando, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Finalmente, Dios nos dice que cuando nosotros somos obedientes a sus mandamientos y caminamos con Él, siempre nos va a poner arriba de nuestras circunstancias. Nunca vendrá el momento en que digas, ay, soy como Gutierritos, nadie me quiere. Y ahí te bajo y todo el mundo lo ves así y todo aquí prosperando todos y con problemas, vas a estar ahí con problemas mentales como en el psiquiátrico, etcétera, etcétera. Dice Dios, no importa que es rodeado de apuros, nunca vas a estar desesperado, nunca vas a estar angustiado, vas a estar arriba de las circunstancias, vas a ser como el águila que vueles a través de la tormenta y la tormenta cae debajo de ti y yo quiero que tú estés arriba de mí. ¿Por qué? Porque en mí has confiado, dice el Señor. No tendrás temor del terror nocturno, ni de saeta que huele de día. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te libraré, te pondré en alto y pondré tu cabeza sobre la roca y te exaltaré sobre las naciones. Dios quiere que entendamos eso. Dice en 1 Pedro 5:6, humíllense debajo de la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios te exalte. ¿Cómo nos exalta Dios? Humillándonos. ¿Cómo nos podemos humillar? Comienza humillándote con tu esposa, haciéndole tú el desayuno a tu esposa, haciéndole tú la cama a tu esposa, diciéndole que la amas, trayéndole flores. Humíllate con tus hijos. Hijos, te he fallado. No soy un hombre y quiero que sepan que no soy Dios. Y ayer le grité enfrente de ustedes a su mamá y les pido perdón por lo que hice y te pido perdón, Pepito, porque se pasó la mano y te di más de nalgadas de las que debía haberte dado. Cualquier oportunidad que tengamos de pedir perdón es humillante. Pídele perdón a los pastores de los cuales tú has hablado mal. Pídele perdón al pastor el día del maestro que ni una pluma le regalaste, ni chocolate le regalaste, de lo malagradecido que son muchas personas. No lo digo por mí, por mis pastores, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso. Nos tenemos que humillar para ser puestos por arriba.
No vas a estar como abajo, sino arriba. No vas a ser la cola, sino vas a ser la cabeza. Dios nos ha llamado para estar enfrente, para ser embajadores y dar luz al mundo de la esperanza que hay en el Hijo de Dios. Todas estas bendiciones las vamos a recibir si no abandonamos a Dios, ni le dedicamos nuestra vida a otra cosa o a alguien que no sea el único que vale la pena morir y vivir para Él, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque queremos oír tu voz, pero no solamente oírla, sino ponerle atención. Que estas palabras que hemos escuchado, que pronunció Moisés a tu pueblo, puedan entrar en lo profundo de nuestro corazón antes de entrar a ese Canaán, a esa tierra de bendiciones que nos está esperando, donde fluye la leche y la miel. Grandes son las promesas y las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Cuán grandes cosas ha guardado Dios para los que temen sus mandamientos. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. No tengas miedo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sustento y te ayudo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Teniendo sustento y abrigo, estate contento con lo que tienes ahora. Espera el tiempo en el que yo te voy a bendecir, pero sé fiel en este momento con lo que tú tienes conmigo, para que yo pueda exaltarte y ponerte por cabeza y no por cola, para que tú puedas prestar y no pedir prestado, para que tú estés arriba y no debajo de tus circunstancias, que puedas vencer cualquier problema que tengas, porque yo soy el Señor que te ayudo y te digo, no tengas miedo. No te voy a dejar nunca. Siempre estaré a tu lado para fortalecerte. En esta mañana, y ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos a que vengan a la cruz, que es la fuente donde se inician las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Porque fue en la cruz donde Dios pudo, bajo la justicia de su Hijo Jesucristo, tener una plataforma legal para poder otorgarnos las bendiciones que son nuestras y que debemos apropiarnos. Ven a Cristo en esta mañana diciéndole estas palabras en tu corazón. Las personas que quieran recibir a Cristo por primera vez y comenzar una vida de bendición y no de maldición, dile: Señor mío y Dios mío, te amo con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó en mi lugar con su sangre. A los 3 días creo que lo levantaste entre los muertos. Y porque Él vive, te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir una vida bendita. En la poca y corta vida que me has dado, quiero estar bajo tu sombra. Quiero ser prosperado espiritual, emocional, física y materialmente. He oído claramente tus condiciones, Señor, y tú me darás el poder de vivir para ti. Yo quiero obedecerte, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que tu Hijo reine en mi corazón como Señor y Salvador. Amén.